Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En breve comenzamos, les comienzo a compartir pantalla. ¿Qué les pareció el examen anterior? Yo creo que los exámenes han estado bastante sencillos, la verdad. Hubo ahí una situación, no sé, no recuerdo si les comenté, me parece que no, y se las voy a mostrar a continuación. Más que nada para que a ustedes también les quede claro. Vi también ahí algunos errores sobre todo en dos preguntas. Y me gustaría también que antes de que pasemos a lo siguiente, primero les quede bien claro eh, para qué sirve cada cosa y pues básicamente cómo es que lo estamos haciendo. Déjenme abrir el formulario. Hubo solamente 15 respuestas, por si alguien no lo mandó, igual puede mandarlo todavía. No queremos presionarlos, Esto no se trata de que es un examen 100% obligatorio, si no va a haber consecuencias. No se trata de eso, se trata pues básicamente de que ustedes refuercen sus conocimientos y que realmente les quede bien claro para qué es cada cosa de lo que estamos haciendo. Y les voy a decir algo, a mí en lo personal no me gusta mucho utilizar herramientas de terceros como tal como lo estamos viendo, usando páginas web y todo eso, porque bueno, básicamente estamos usando el conocimiento de otros a nuestro favor, que por supuesto no está mal. Vaya, si hay una fuente de la cual nosotros nos podemos aprovechar, es gratis y que bueno, nos arroja información valiosa, hay que utilizarla, o sea, independientemente de cualquier cosa. Sin embargo, les reitero, tampoco es como que me agrade 100% la idea de que tengamos que depender de estas herramientas. Pero en la mayoría de ocasiones, por ejemplo, si nosotros estuviéramos tratando de obtener información, por ejemplo, de un número de teléfono, es muy difícil que nos arroje información y más aún a nosotros, países de Latinoamérica. Tal vez si nosotros estuviéramos hablando de Estados Unidos, es otra cosa totalmente diferente. Totalmente, porque básicamente las herramientas y los desarrolladores de esas herramientas pues la hacen para su país, para su propio beneficio. No la hacen con el fin de ayudarnos también a nosotros los de Latinoamérica. Y espero que entiendan eso. Así que es muy difícil, por ejemplo, que nosotros consiguiéramos una herramienta mexicana o una herramienta peruana o una herramienta colombiana. Es muy difícil, sino por decirles que imposible, a menos que nosotros mismos la diseñemos. Y aunque la diseñemos, vaya, ocuparíamos, por ejemplo, al menos en el caso de México, ocuparíamos pues una base de datos filtrada de alguno de los proveedores de internet para que nos pudiera arrojar buenos resultados. Déjenme esta, miren, esta es la primera que les quisiera comentar. La, la pregunta dice, ¿qué dork utilizarías para especificar una palabra en una búsqueda? Bueno, bueno, vamos a verla incluso aquí, un poco más grande. Básicamente, eh, son dos cosas muy diferentes.
quiero que se guíen simplemente en algo. Aquí había dos respuestas correctas, la comilla doble y la comilla simple. Las dos las pueden utilizar y las dos les va a arrojar un excelente resultado. Así que bueno, eso ya es independientemente de ustedes. Después tenemos define o define. Como su nombre lo dice, define va a definir la palabra que nosotros le digamos. Si nosotros nos vamos a Google y lo que hacemos es aplicar el comando define, le vamos a poner por ejemplo define rastreo. Absolutamente todo lo que nos va a aparecer es relacionado a la definición de rastreo o a sus sinónimos, o por ejemplo en este caso al verbo en infinitivo rastrear. Entonces bueno, esa es la diferencia. Ahora, si nosotros colocamos rastreo entre comillas dobles o comillas simples, nos aparecen resultados muy diferentes. Nos aparecen búsquedas específicas que contienen esta palabra. Por ejemplo, aquí ya no nos aparece la definición como tal de rastreo. Nos aparecen herramientas de rastreo de paqueterías. Así que bueno, como vemos es sumamente diferente el uso de estos dorks. Espero que eso les haya quedado claro. Vamos a ver si hubo algún problema con alguna otra. Bueno, aquí básicamente lo mismo. Define no es la respuesta correcta. La respuesta correcta y tal cual sería el ejemplo sería esta. Yo les estoy indicando OSINT, incluso en mayúsculas. Aquí incluso lo puso muy meticulosamente en mayúsculas. Site, el sitio en scriptd, y el file type sería PDF. Este ejemplo no es del todo real. Si ustedes empiezan a buscar y aplican este comando, pues básicamente scriptd no tiene la base de datos indexada, sino que su base de datos está almacenada de otra forma. Por lo cual, si nosotros buscáramos, por ejemplo, únicamente con estos dos comandos, nos estaremos teniendo resultados satisfactorios y en su mayoría serían PDF o docx, documento de Word. Así que bueno, in-text, bueno, es básicamente lo que está dentro del texto. Podría ser que lo aplicáramos, pero no estamos especificando la palabra como tal, y espero que eso lo entiendan muy bien. Siempre que quieran especificar una palabra en una búsqueda, ocupen las comillas dobles o las comillas simples. Con tus palabras que es un dork, bueno, eso me parece muy bien. Dentro de Kali Linux, ¿qué comando utilizarías para cambiar de directorio? La mayoría de ustedes la respondió correctamente. Para no abrir Kali Linux aún, les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, en el PowerShell, aquí mismo de Windows. Actualmente yo me encuentro, por ejemplo, en la carpeta, en el disco C, en la carpeta usuarios y user. Si nosotros usamos el comando cd y dos puntos, vamos a regresar, es decir, vamos a cambiar de directorio pero hacia atrás. Si nosotros queremos cambiar a un directorio específico, primero aplicaríamos un ls. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos aquí, si queremos, por ejemplo, volver a movernos, hacemos un cd users y ya estamos dentro de este escritorio, de esta carpeta, perdón. ¿Queda claro la diferencia? El cd con dos puntos lo vamos a utilizar para retrasarnos de directorio. Vamos a hacer un cambio de directorio, sí, pero para atrás. Si la pregunta hubiera dicho ¿qué comando utilizarías para cambiar de directorio hacia atrás?, esta sería la respuesta correcta. Y bueno, estos supongo, bueno, son errores que podrán suceder. El ls también es muy común.
Y las demás preguntas, pues yo supongo o quiero suponer que son de sentido común. ¿Para qué sirve el doxeo judicial criminal? Yo creo que es algo que todos ustedes podrán explicar perfectamente. La definición de doxware la explicamos incluso en diapositivas. El DORC, yo quiero suponer que no es pues una definición sumamente complicada o que podría causarnos conflicto. También me preguntaban que no había explicado exactamente qué es un DORC. Bueno, un DORC es un comando o un operador que nos va a ayudar a realizar búsquedas más avanzadas, búsquedas específicas, búsquedas con más detalle a una búsqueda común. Porque quieran o no, si nosotros colocáramos aquí una frase, una oración y le empezáramos a agregar, por ejemplo, el DORC de las comillas dobles a una sola palabra, por ejemplo, si le pusiéramos, utilizando esto, rastreo de paquetes, si nosotros utilizáramos esto y le ponemos rastreo y le ponemos, por ejemplo, site dhl.com, pues es una búsqueda totalmente distinta. Vaya, todo lo que tenemos aquí es relacionado a rastreo de paquetes DHL. Así que, bueno, espero que les haya quedado claro y quiero que estemos haciendo este tipo de repasos constantemente. La verdad no sabemos si va a haber examen de la clase número 3. Estábamos elaborándolo, pero pues la verdad estuvimos viendo básicamente solo situaciones acerca de terceros y pues la verdad no tiene mucho sentido. Sin embargo, si hay examen de la clase pasada, nosotros se los haremos saber. Para finalizar con la sección anterior, pues todavía habíamos visto esta herramienta EPIEOS, que me parece increíble, la verdad, me parece impresionante lo ágil que es esta herramienta. Esta sí les recomiendo que la usen absolutamente en todas sus investigaciones. Tenemos aquí para pues vaya, como les digo, es un rastreador de número de celular, pero en vez de rastrearlo nos dice más o menos el tipo de proveedor que tiene ese celular. Esto únicamente sirve para Estados Unidos. Si nosotros colocamos, por ejemplo, una clave helada de Colombia, de México, de Honduras, de Costa Rica, de Cuba, de Perú, de Argentina, de Chile, no nos va a servir. Y es por eso mismo que les hacía hincapié hace unos momentos al empezar la clase, con que pues realmente no existen herramientas específicas para Latinoamérica. Así que incluso podría ser un proyecto que nosotros podríamos explotar. Porque vaya, si ustedes se van a GitHub y empiezan a hacer la búsqueda de herramientas que podrían serles de utilidad, se van a dar cuenta que me parece que he visto una acerca de information gathering, de recopilación de información en GitHub, concentrada y en Perú. O sea, nada más en Perú. Vaya, o sea, no tiene sentido que no existan herramientas para Latinoamérica, o incluso si es que las hay, la mayoría es que son de pago. Nosotros nos estamos enfocando en lo que ustedes pudieran conseguir sin necesidad de hacer un pago extra. Sin embargo, muchos de estos servicios que hemos visto anteriormente tienen pues compras dentro de las propias aplicaciones. Por ejemplo, esto nos dice compra créditos de Lookup.
Entonces nos dice: nuestro sistema está establecido para autorizarte un lookup por día. Si tú necesitas más lookups, puedes comprarlos muy fácilmente con créditos. Estos créditos no expiran y puedes loguearte y usarlos hasta que se te terminen. Cada crédito cuesta $0.01, que es básicamente más o menos un peso mexicano. Así que, bueno, es cuestión de ustedes y de para lo que lo vayan a utilizar. Si es muy necesario, inviertan el dinero. Si ustedes están en un trabajo de investigación, háganlo. Igual nosotros volvíamos, a la parte de Intelex.io, que podíamos nosotros mismos adquirir productos. Por ejemplo, aquí podíamos adquirir productos para acceder a las bases de datos filtradas de los correos electrónicos que nosotros consultábamos. Así que ese es el consejo que yo les doy. Vamos a ver las siguientes páginas. La verdad no quiero que nos entretengamos ya tanto en esto, porque como les digo, no me gusta que toda la clase se nos vaya viendo herramientas de terceros. El día de hoy vamos a ver herramientas, sobre todo, que nos van a ayudar con la investigación de imágenes. Seguramente ya conocen algunas. Una de ellas es TinyA. Este TinyA, me parece que lo escribí mal. TinyA. TinyA Reverse Image Search. Esta herramienta nos va a ayudar a hacer una búsqueda reversa. Sí, miren, era solamente con una Y. Esta herramienta nos va a ayudar a hacer una búsqueda reversa sobre resultados que ya aparezcan en internet. ¿Esta herramienta para qué nos puede servir? Bueno, muchas veces cuando nosotros nos encontramos con un perfil falso en Facebook, podemos encontrar que tal vez tenga fotos de Facebook. Así que esta puede ser una buena idea. Les puedo comentar que incluso a mí me ha ayudado en varias ocasiones para ayudarle a varias personas que están, por ejemplo, platicando con alguna persona y dudan de la veracidad de su identidad en breves detalles. Por ejemplo, en una conversación le mandaban la foto de que ya estaba en el aeropuerto a esta persona. Entonces me mandó la foto, la escaneé, y ¿qué fue lo que pasó? Pues que básicamente la foto ya la habían usado 2 millones de personas, ya tenía 2 millones de vistas. Entonces es claro que era una foto falsa. Y esta herramienta es para lo que nos puede ayudar. Existen algunas otras herramientas similares, sin embargo, esta es la que yo más les recomiendo. Déjenme darles un ejemplo. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, incluso a Google y hacemos alguna búsqueda, por ejemplo, en Google Imágenes, ¿qué les parece? Aeropuerto de Bogotá. Digamos que nosotros estamos buscando, por ejemplo, esta imagen que pareciera como si lo hubiera tomado una persona mientras va caminando en el aeropuerto. Digamos, nosotros la guardamos aquí y la soltamos y nos dice 5 resultados buscados en alrededor de 53.3 billones de imágenes, y incluso nos dice de dónde sacaron esta imagen: noticias.caracoltv.com. Así que bueno, aquí lo tienen. Por supuesto, si alguien nos mandara algo así, pues tenemos la certeza de que es un resultado falso. Ustedes pueden probarlo
con la imagen que quieran. Vamos a ver, por ejemplo, aeropuerto de Guadalajara, una ciudad de México, por ejemplo esta. Nosotros la guardamos y vamos a realizar la misma búsqueda anterior. Incluso, por ejemplo, nos dice que ha buscado en alrededor de 53.3 billones de imágenes, pero no ha conseguido ningún match para la búsqueda de mi imagen. Esto probablemente porque pues no fue indexada en ninguna página. Así que entonces hay que tener cuidado con no solo con esta aplicación, sino con absolutamente todas las aplicaciones que hemos visto, porque aunque nos juren y perjuren que funcionan 100% bien, muchas veces puede que no sea así. Muchas veces puede que nos arrojen fallos, muchas veces puede que nos arrojen falsos positivos. Entonces, pues yo les recomiendo siempre no tengan la certeza de los resultados, siempre manténganse desconfiados. Esta es una de las páginas que les quería mostrar hoy, y hay otra página que me parece muy interesante, y esta página incluso lo podemos usar de manera un poco orientada al doxeo forense, al doxeo policial o criminal, porque con esta imagen nosotros podemos darnos cuenta si una imagen ha sido alterada. Es 29CH. Ok, me equivoqué yo, perdón. 29A.ch. Básicamente es un analizador de imágenes. ¿Qué es lo que hace este analizador de imágenes? Bueno, primeramente nosotros tenemos una serie de parámetros que podemos ir estudiando. Como ustedes saben, al menos en cuanto a informática forense se refiere, que les voy a decir algo, que la informática forense no es algo en lo que yo me especialice. Sin embargo, he estado cerca de compañeros, colegas que están muy metidos en la informática forense, y es todo un mundo aparte. Y básicamente en esto se basa la informática forense, en los detalles, en ser meticuloso. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, nosotros podríamos empezar a detectar que a lo mejor esta misma nube que se ve aquí probablemente fue y es la misma nube que se ve en esta parte de aquí arriba, es decir, que fueron clonadas. Nosotros podríamos empezar a buscar detalles y detalles. Por ejemplo, esta que vemos aquí, si nosotros la analizamos, nos vamos a dar cuenta que tenemos la misma imagen, tenemos la misma nube. Y bueno, no creo, aunque tal vez sea posible, pero lo veo de forma imposible, que tengan los mismos, pues vaya, bocetos de nube. Las dos tienen una misma aquí abajo, es decir, son un par que están básicamente iguales. Así que nosotros podremos empezar a desconfiar pues de eso, vaya. Nos dice aquí que tiene un clone detection, y nosotros podemos empezar a ajustar lo que nosotros queramos, que las similitudes, los mínimos detalles, los tamaños de los bloques, el máximo tamaño de la imagen, el nivel de error, el análisis de ruido, todo esto, incluso por ejemplo la metadata que tenemos aquí. Por ejemplo, nosotros aquí nos dice el modelo con el que supuestamente fue tomada la foto.
Tenemos también el GPS de donde fue tomada la foto. Tenemos el software que se utilizó, la resolución, la descripción de la imagen, etcétera. Tenemos aquí, por ejemplo, para abrir un archivo, por ejemplo. ¿Qué les parece si analizamos, no sé, alguna imagen que tenga por aquí? Nosotros podríamos, por ejemplo, empezar a buscar, digamos, entre la ropa que se ve por aquí, si no ha sido clonada o si alguna de las personas que está por aquí no ha sido clonada y no es la misma persona que está allá, por ejemplo. Básicamente es cosa de analizar y de analizar y de analizar cada mínimo detalle. Nosotros también incluso tenemos el análisis JPG, el análisis thumbnail y la extracción de cadena. Que bueno, pues básicamente nosotros tenemos que meternos de lleno y con mucha paciencia a buscar cuál es el resultado de nuestro análisis forense. Así que incluso aquí nosotros estamos viendo otra de las partes. Déjenme ver, creo que hay una pregunta. Hay formas de modificar la metadata. He visto formas de eliminarla, pero aún no de alterarla. Probablemente sí. No es algo que haya hecho, pero estoy casi seguro de que debe de haber alguna herramienta para alterar la metadata. Sin embargo, bueno, sería una buena práctica en dado caso de que nosotros estemos evadiendo alguna cosa. Más que nada para despistar o para dar una falsa imagen, una falsa impresión. Sin embargo, bueno, yo siempre veo viable que eliminemos la metadata. Este tema de los metadatos es muy interesante y lo vamos a ver con FOC una vez que estemos en la parte de OSINT sobre sistemas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer una vez que ya terminamos esto y que ya sabemos qué páginas utilizar casi para absolutamente cualquier parámetro es nos vamos a ir a Kali Linux. Tenemos primero una herramienta muy interesante para finalizar con esto que nos va a ayudar a buscar el username, a buscar usernames exactos. Permítanme un momento, les dejo de compartir y abran su Kali Linux. Ya vengo. Y como les estaba comentando, ya retomando la clase después del inconveniente, nosotros tenemos una herramienta que es de muchísima utilidad. Esta herramienta es Sherlock. Seguramente ustedes ya han escuchado hablar de ella porque es muy famosa y más últimamente han sacado algunos TikToks acerca de ella, que bueno, a mí básicamente ese tipo de TikToks que publican doxes falsos y eso se me hace un poco ridículo. Pero bueno, es una herramienta que si bien sí nos puede ayudar, por supuesto que nos puede ayudar, e incluso para, bueno, aplicar un poco los conocimientos aprendidos, hacemos el uso de los dorks e incluso yo les recomiendo que hagan lo mismo, que lo incorporen a su día a día y van a ver que las cosas se les van a hacer muchísimo más fácil. Bueno, tenemos aquí Sherlock, una herramienta con más de 32.000 estrellas. Tiene que estar ahí en los tops de absolutamente todas las herramientas de recopilación de información. Incluso si nos vamos aquí a la sección de temas, vamos a ver que es la número 1 de absolutamente todas.
Tenemos aquí la Biblia del Pentesting, que incluso les recomiendo que la lean. Tiene, bueno, está relacionada a esto porque tiene una sección de recopilación de información, etcétera. Tenemos incluso también esta Social Analyzer, que bueno, a mí ya no me parece tan eficiente. Sin embargo, ahí está y ustedes pueden disponer de ella. ¿Qué es lo que nos ofrece esta herramienta? Bueno, nosotros vamos a ejecutar un comando, como vemos aquí en el ejemplo. Vamos a colocar el username y esta herramienta nos va a arrojar por pantalla los links de varias redes sociales donde hay encontrado los nombres de usuario. Para la instalación de esta herramienta vamos a ocupar abrir la terminal y hacer clonar el repositorio. Igual yo les recomiendo que por supuesto se vayan familiarizando de muy buena manera con Kali Linux, ya que muchas de las veces de trabajos de investigación la mayoría de herramientas las tenemos que instalar en Kali Linux. Vamos a hacer un sudo su y antes de casi siempre, antes de cualquier cosa, les recomiendo que hagan un apt update. Este apt update lo que hace es, bueno, actualizar algunos de los repositorios básicos de Kali Linux para que funcione correctamente y no nos arroje ningún fallo, no tengamos algún fallo de instalación y nada de ese tipo de cosas. Así que les recomiendo que siempre ejecuten este comando. Bueno, es lo que se nos descarga, en lo que lee bueno, incluso ya tenemos aquí la documentación de Sherlock. Ustedes incluso analícenla y vean absolutamente todas las issues que tiene, si es confiable, si no es confiable. Yo les puedo decir, es una herramienta confiable, y si no fuera una herramienta confiable no estaría en el top 1 de herramientas de recopilación de información. Vaya. Una vez que nosotros tenemos esto, lo que vamos a hacer es un cd, vamos a hacer un ls y tenemos aquí ya Sherlock. Vamos a hacer un cd Sherlock, vamos a hacer un ls y supongo que tenemos que instalar un requirements, así es, lo tenemos aquí el comandito. Y lo instalamos. Y después aquí abajo nos dice el uso de la herramienta. Como vemos, tiene muchísimas opciones y es una herramienta que está muy completa. Incluso tenemos una opción para que en el output nos arroje, incluso podría ser una ruta específica, más información, para que pase a través de Tor, para que nos lo envíen un CSV o en un JSON, o para que nos lo ponga sin color, para que ponga un timeout, para que busque de forma local o no local. Hay muchísimas características que, bueno, básicamente no es que sean sumamente importantes, pero les recomiendo que las analicen y en algún momento ustedes van a necesitar alguna acción específica y probablemente Sherlock la pueda realizar. Nos dice, para buscar a un solo username, a un solo usuario, lo que tenemos que hacer es colocar un Python 3 Sherlock y el nombre de usuario. Para buscar más de un usuario, lo mismo, solamente dejando un espacio. Tenemos aquí listo. Incluso nos dice aquí que corriendo el pip como root podría resultar que se rompan algunos permisos y hay algún conflicto con el sistema. Sin embargo, bueno, solamente nos salimos de root y ya no hay ningún problema. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos
a ejecutar ahora sí un escaneo, una búsqueda hacia algún username. En este caso vamos a hacer un escaneo a una colega que incluso va a empezar a trabajar con nosotros, que es una hacker, eh, que es muy habilidosa. Ella estuvo trabajando un tiempo conmigo en Cisco, en el departamento de análisis de riesgos, como ya les había comentado. Ella era la jefa del departamento y actualmente está en la empresa Kernel IOS en Estados Unidos. Es una empresa de ciberseguridad y probablemente ya para el próximo curso esté también aquí acompañándonos como instructora. Lo que vamos a hacer es ejecutamos el comando Python Sherlock y después Caron18. Ese es su username. Ese es su, pues sí, vaya su username, su nombre de usuario. Y lo que va a empezar a hacer es empezar a checar en todas las páginas donde podría, digo podría porque como vemos, como ya les he comentado, muchas veces pueden dar falsos positivos. Muchas veces puede que nos digan sí está aquí este nombre de usuario, pero realmente puede ser que no. Puede tardar un poco porque bueno, incluso si nosotros nos vamos, déjenme ver donde podemos observar todos los sitios que tiene. Aquí está sites.md. Son 369 sitios en total donde busca, donde hace toda la búsqueda. Vemos sitios, por ejemplo, como Telegram, TikTok, Tinder, TradingView, TryHackMe, Tenor, Trello. Tenemos también Vimeo, Virus Total, incluso en el foro de Unix, en Wattpad, en BSEO, en WordPress, en Xbox, en eBay, etcétera. Hay demasiadas páginas. Incluso lo que estamos viendo aquí es un error de permiso, sí. Seguramente lo que pasó fue lo que nos habían dicho anteriormente, que hubo un problema de instalación porque lo ejecutamos con sudo, es decir, con permisos de administrador. Así que vamos a intentar volver a instalarlo. Si no, lo eliminamos totalmente y no hay ningún problema. Ok, pareciera que ahora todo está correctamente. Python 3, Sherlock, Caron 18. Vamos a ver si ahora nos da un resultado satisfactorio o incluso para la búsqueda tenemos que ponerle un sudo. Así que como les digo, checa básicamente en absolutamente todos los sitios. Incluso tiene un código de conducta, tiene una licencia, lo pueden instalar en Docker incluso. Vamos a ver si no nos arroja ningún error. Miren, incluso esto es lo que les decía. En OnlyFans aparece un falso negativo. En eBay aparece un falso positivo. En Minds.com un falso positivo. Es decir, hay muchísimas issues, muchísimos errores, pero es normal en un software de este tamaño, vaya. Es algo que nosotros tendríamos que ver muy normal. Por ejemplo, aquí nos aparece que Nibai podría ser que esté registrada, sin embargo puede ser también que no, porque nosotros aquí tenemos el issue que nos dice que en eBay nos da un falso positivo. Vamos a esperar a que nos arroje todos los resultados y sí,
Específicamente nos dice que no tenemos permiso, así que lo que vamos a hacer es Python 3 Sherlock y ahora sí todo debería de estar en orden. Ahora que lo estamos ejecutando con sudo. Tenemos algunas otras, por ejemplo, herramientas o algunos otros métodos en el dado caso que lo que nosotros queremos es buscar el nombre de un usuario. Y es algo que nosotros ya conocemos y yo creo que dominamos, que son los dorks. Si nosotros empezamos a buscar con dorks, pues bueno, nos vamos a encontrar, pues bueno, encontramos aquí la primera red social, que este es su canal de ella, que vayan a seguirla, vayan a suscribirse. Ella también es igualmente que yo, está totalmente dedicada al web application testing. Incluso ya muchos de los videos de aquí ya se plagiaron de ella, se plagiaron de su video. Así que bueno, vamos a revisar y vamos a ver que sí, exactamente, pues aquí tiene su video y es ella. Así que bueno, nosotros ya sabemos esto. Incluso nosotros ahora estamos teniendo, incluso aquí como hackear la página del colegio de bachilleres, un colegio, una preparatoria, como se le dice aquí en México, pues de lo más común. Incluso vaya, pues básicamente aquí colocaron su video, la verdad no entiendo cómo. Así que bueno. Igualmente nosotros podemos empezar, por ejemplo, a buscar en Facebook, site facebook.com, site twitter.com. Por ejemplo, aquí no nos está arrojando resultados, así que esto es algo bueno, esto es algo positivo, porque nosotros así de esta forma pues vamos eliminando resultados. Si nosotros revisamos aquí en YouTube, pues bueno, ya sabemos que obviamente es ella. Sin embargo, aquí incluso nos aparecen solamente solamente tres. Vamos a abrirlo y vamos a ver si realmente es ella o no es ella, o si es un falso positivo o no es un falso positivo. No, incluso todo pareciera indicar que es un falso positivo. Ustedes pueden probarlo con absolutamente cualquier username que se les ocurra. Este es Sherlock. Obviamente en algunas situaciones es más efectivo que en otras situaciones, como en absolutamente todo. Bueno, estas son las páginas, esta es la sección de doxeo bajo datos personales. Nosotros pues básicamente ya aprendimos y ya conocemos en qué fuentes investigar acerca de redes sociales. Ya conocimos también en qué fuentes investigar números de celular, correos electrónicos, análisis de imágenes. Incluso hablamos ya un poco también de nuevo de dorks y de metadatos. Así que una vez que nosotros ya tenemos comprendido exactamente cómo funciona un trabajo de doxeo manual, vamos a pasar a la parte de un doxeo un poco más automatizado, con una herramienta muy buena, muy interesante. También, de nuevo, quiero hacerles un disclaimer porque estas herramientas son principalmente basadas en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, yo he realizado algunas investigaciones con esta para personas dentro de México y ha dado resultados no exactamente iguales
a los que yo hubiera conseguido si empiezo a hacer un trabajo de doxeo manual. Sin embargo, sí me ha dado muy buenos resultados. La página de la que estamos hablando es Maltego. Básicamente la navaja suiza de low sync y de la visualización y del mapeo de datos. Vamos a abrirla. Esta herramienta viene totalmente instalada por defecto en Kali Linux. Lo único que hace falta es que ustedes se creen una cuenta y eso es todo. La comenzamos a abrir y bueno, Maltego ya es una herramienta que tiene muchísimos años y fue de las herramientas pioneras acerca de la automatización de low sync y de este tipo de trabajos. Estoy seguro que les va a gustar mucho porque a la mayoría de gente, por ejemplo en el curso pasado, fue de las herramientas que más llamó la atención. Sin embargo, también esto no se trata de un siguiente y nos arroja absolutamente todos los datos. No se trata de eso. La verdad que no. Quiero pasarme a otro producto de Maltego. Esto es lo que les va a aparecer a ustedes. Bueno, tenemos Maltego One, Maltego XL y Maltego Clásico. Yo les recomiendo encarecidamente, pero muy encarecidamente, si esto es a lo que se van a dedicar, inviertan en Maltego, compren Maltego. Les voy a decir que es uno de los softwares más caros, sin embargo, no hay comparación en una versión a otra. En esta versión, en estas dos versiones que son las que vamos a ver, principalmente porque vaya, no tiene caso de que yo les muestre cómo es que funciona. El que yo tengo es Maltego XL. No tiene caso que yo les muestre cómo funciona Maltego XL si después ustedes no van a poder aplicar lo mismo que aparece ahí porque no lo van a tener. Tenemos estos dos, Maltego C y Maltego Casefile. El que yo les recomiendo usar si no quieren invertir en Maltego y quieren dedicarse a esto es Casefile. Tiene algunas opciones más de privacidad y seguridad que el CE, que el Community Edition, así que esta es una buena opción. Sin embargo, incluso permítanme mostrarles para que vean los precios, que aunque son caros, honestamente, vale totalmente la pena Maltego. Es una herramienta que básicamente ahora sí que es lo que todos estamos buscando, un siguiente. Déjenme abrirla aquí. Maltego homepage. Y incluso Maltego XL no solo utiliza, como dice aquí, inteligencia de fuentes abiertas, incluso utiliza ya fuentes privadas, que eso es lo más interesante y por lo que yo más les recomiendo que lo usen. Si nosotros damos aquí en Buy Maltego, nos van a aparecer todos los planes y todos los precios. Tenemos aquí, incluso si a ustedes les interesa alguno de los cursos de Maltego, pero estos no son los productos. A ver, permítanme. Pricing. Estos son los productos.
El que nosotros vamos a utilizar actualmente es Maltego Community, el Community Edition. Yo tengo el Maltego Enterprise este. También he probado el Pro y también es muy bueno. Sin embargo, bueno, no hay absolutamente nada de comparación. El, el gratis nos está ofreciendo básicamente 10.000 transformadores, que es lo que vamos a ver a continuación, qué son los transformadores. El Pro nos ofrece 64.000 y el Enterprise 64.000. Así que, bueno, no hay absolutamente ninguna comparación. Analícenlo muy bien. Y sí, a nosotros nos está costando un bastante buen dinero el Maltego Enterprise. Tan solo el Maltego Pro cuesta 999 euros, que son más o menos aproximadamente 22.000 pesos o más o menos $900. Así que es bastante dinero, pero les repito, si es algo a lo que se piensan ustedes dedicar, es una herramienta que los va a sacar siempre de cualquier apuro que tengan. Siempre. Así que analícenlo. Y bueno, si ustedes lo que quieren es ir empezando, si todavía no tienen conocimientos en Maltego, les recomiendo usemos el Community Edition, que es incluso el que yo mismo ahora voy a utilizar, para que estemos en el mismo software y vayamos entendiendo para qué funciona Maltego. Así que solamente permítanme un poco, coloco mis credenciales y les vuelvo esas cosas. Déjenme volver a compartirles pantalla. Listo. Y reanudamos con Maltego, solamente obtenga los transformadores. Bueno, aquí ya está absolutamente todo instalado y vamos a comenzar con Maltego Transform Hub. ¿Qué es esto? Maltego Community Edition nos ofrece varios transformadores. Todos los que están aquí, bueno, la mayoría de los que están aquí, no todos. ¿Qué son los transformadores? Bueno, digamos que nosotros en Kali Linux tenemos una serie de herramientas. Bueno, Maltego tiene su serie de herramientas llamada transformadores. Cada una de estas herramientas tiene una función específica. Por ejemplo, aquí tenemos el primero, que es el más básico y el que me parece que viene instalado por defecto, que es los transformadores estándar de Maltego CE. Si nosotros le damos aquí en detalles, que les recomiendo que busquen y vean absolutamente todos los detalles de estos transformadores, para que básicamente sepan en qué les pueden ayudar o en qué tal vez no les pueden ayudar. Incluso también aquí les ofrece el certificado. Nos dice para las categorías en las que está pues básicamente orientado. Un click and run, contraterrorismo, cibercrimen, infraestructura e información de red. Así que bueno, nos dice por ejemplo aquí footprinting de red, investigaciones de redes sociales, digital forensics, enriquecer la información de inteligencia, analizar contenido web y más. Tenemos muchos otros. Yo les voy a decir pues básicamente cuáles son los que yo uso. También tenemos algunos que, aunque nos dicen que probablemente sean gratis, tenemos otros que no, o que sean parcialmente gratis.
Cuando nosotros querramos instalar algún transformador nuevo, nosotros básicamente le damos en install. Por ejemplo, este que nos dice Bring Your Own Key, respuesta de incidentes, malware, equipo rojo, red team, colección de inteligencia, información de red, threat intelligence. Nos dice aquí pues básicamente lo que nos podrá ofrecer, IP histórica con las relaciones con el hostname, los hashes de malwares orientados hacia dominios, muchísimas cosas. Por ejemplo, esto es un poquito más profesional, por decirlo de alguna forma. Si nosotros orientáramos todo esto a lo mejor a algún respuesta a incidentes o respuesta a algún ataque, pues básicamente nos serviría muchísimo. Sin embargo, aquí en la fase o en este curso no veremos respuesta a incidentes. Sin embargo, si esa es su orientación, pues pueden empezar a estudiarlo. Tenemos la Wayback Machine, que esta Wayback Machine pues básicamente es muy utilizada. También es una página incluso que ustedes pueden acceder ahí en internet y consultar datos pasados. ¿A qué se refiere con datos pasados? Bueno, Wayback Machine archiva contenido de millones de billones, mejor dicho, de websites, yendo hacia atrás por años. Descubrir páginas ocultas o archivos ocultos o páginas eliminadas, contenido que cambió, contenido editado y más. Así que esta nos puede servir muchísimo, este transformador, y funciona de la siguiente manera. Nos dice lo que se va a instalar, nosotros le damos en finish y listo, ya lo tenemos instalado. Tenemos también el Juice XML API. ¿A qué se refiere cuando dice API? Bueno, generalmente la mayoría de este tipo de transformadores dentro de Maltego tienen un precio. Algunos sí, algunos no, les repito. Y por ejemplo algunos o la mayoría vienen incluidos por ejemplo en Maltego Enterprise y en Maltego Pro sin necesidad de hacer absolutamente nada. Nos dice que es gratis con la API Key. El Juice XML API nos va a entregar información de inteligencia de un dominio y de una IP de APIs, y bueno, es una herramienta de monitorización y de búsqueda acerca de pues data drivens, de básicamente datos que navegan en la red. Sin embargo, nosotros necesitamos una API Key. Generalmente, ahora lo vamos a ver, en la mayoría nosotros vamos a necesitar Premium APIs. Por ejemplo, tenemos Virus Total, que incluso con este Maltego nosotros podremos analizar algún malware. Tenemos incluso TinyEye, que bueno, es básicamente también de ley que nosotros tengamos este. Es nuevo, tiene muy poco, que lo acaban de incorporar. Se los recomiendo que lo instalen. Tenemos alguno como esto, que es el Virus Total Public API. Si nosotros le damos a instalar, pues bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a salir de aquí un momento para que sea más fácil, vamos a Virus Total. Si nosotros vamos y nos creamos una cuenta dentro de Virus Total, por ejemplo, aquí nos aparece una API, nos aparece la opción de una API. Aquí nos dice la información, para obtener nuestra API Key. Por ejemplo, nosotros vamos aquí y nos dice, bueno,
VirusTotal puede hacer lookups automáticos, API Documentation. Si nosotros nos registramos, muy probablemente, la verdad casi no uso VirusTotal en mis transformadores, nos arroje una API key. Una API key pues básicamente es una clave universal para ti, para que tú uses esa herramienta, por darle una definición muy vaga. Así que ustedes pueden hacer eso. Si les interesa este tipo de herramientas que piden APIs, generalmente son muy útiles. Así que bueno, eso ya es cosa de ustedes. Y también en muchas ocasiones es necesario, pues vaya, que nosotros tengamos un correo electrónico empresarial. Es decir, no un correo electrónico personal o doméstico. Tiene que ser un correo electrónico empresarial, pues vaya, que nosotros tengamos adquirido el dominio. En el caso, por ejemplo, de nosotros como empresa que necesitamos un correo electrónico con dominio, es pues forzosamente que lo tengamos. Así que eso es un poco más sencillo para nosotros. Igual manera, si ustedes están buscando que este sea su actividad diaria, yo les recomiendo que adquieran el dominio, que adquieran el correo electrónico empresarial, para que de esa forma ustedes puedan acceder a algunas otras herramientas, incluso en la versión gratis. Nosotros tenemos aquí también, por ejemplo, algunas herramientas de rastreo de blockchain. Tenemos algunas otras herramientas que nos dice que no están disponibles para nuestra licencia. Nos dice este transformador no está disponible para tu licencia de manejo. Tenemos este otro TreatCrowd que nos dice que busca malware y DNS pasiva y datos históricos del juicio. Este lo vamos a instalar. Vamos a ver si no nos pide ninguna API. No. Tenemos también, por ejemplo, este que es el Social Links CE. Sin embargo, lo único un poco malo es que generalmente está orientado hacia Rusia. Es decir, como dice aquí arriba, está basado en Rusia. Sin embargo, pues bueno, podemos instalarlo para ver si nos aparece algún resultado. Dependiendo del tamaño pues de los transformadores, por supuesto va a ser un poco más pesado o un poco más ligero. Tenemos otro transformador, por ejemplo, como este que tenemos aquí a la derecha, como Shodan. El plan era enseñarles un poco acerca de Shodan. Sin embargo, bueno, no lo vimos después tan necesario. Pero si quieren ahora les doy una pequeña introducción a lo que es Shodan. Tenemos aquí ya esto de Social Links. Incluso hay una versión Pro. Aquí hay bastantes otras más herramientas. Tenemos un Scam Advisor, nos ayuda a identificar si un sitio web o webshop es fraudulenta. Vamos a ver si es gratis o nos pide una API. No es gratis. Hay varios que yo no he utilizado, así que ustedes son libres de instalar el que absolutamente ustedes quieran. Tenemos el de Shodan que yo les comentaba, y aquí nos pide nuestra API key. En Shodan, bueno, Shodan lo utilizo a veces sí, a veces no. Así que vamos a ir para allá. Shodan.io. Shodan.io es un motor de búsqueda que nos permite hacer muchísimas cosas más adicionales. Por ejemplo, a un Google. Hay 1000 cosas por hacer aquí en Shodan. Incluso
Aquí ahí tiene su tipo de dorks, su tipo de búsqueda, etcétera. Déjenme colocar mis credenciales un momento. Permítanme volver a compartirles. Es importante que tengan el de Shodan, es de los mejores. Damos en finish y tenemos ya Shodan. Tenemos otro muy importante que anteriormente estaba disponible en esta versión gratuita, que es People. People básicamente era un arma mortal. Llegamos a tener algunos clientes que nos pidieron que hiciéramos una auditoría total a toda su infraestructura tecnológica. Y básicamente People había indexado casi absolutamente todos los datos de todos sus trabajadores. Así que bueno, casi se quedaron sorprendidos cuando en 15 minutos nosotros teníamos tantos datos de tantos de sus trabajadores. Igual forma, les recomiendo que investiguen acerca de People, es una muy buena herramienta. Antes teníamos Phone Search, que era una muy buena herramienta. Me parece que se desarrolló en Rusia, pero después la pasaron para Estados Unidos. Hubo ahí alguna cosa que básicamente nos ayudaba, pues eso, a rastrear un número de celular. Era de las mejores herramientas. Sin embargo, el transformador costaba $3. Y como dice aquí, thephonesearch.us website ha sido usado por miles de las fuerzas policiales de los Estados Unidos para hacer un lookup a los números de teléfono en tiempos cortos. No, ahora mismo está temporalmente down, así que bueno, no nos queda de otra más que esperar. Tenemos otra alternativa a People Moon. Para People Moon nosotros también necesitamos una APK. Si ustedes quieren instalar People Moon, es necesario que tengan correo empresarial y que se registren dentro de People Moon. Yo tengo la APK ahí guardada, pero bueno, eso otro día se los enseñaré. Tenemos así muchísimos transformadores. No es conveniente que ustedes instalen absolutamente todos. ¿Por qué? Porque a la mínima que ustedes tengan un resultado les van a aparecer miles de resultados y no es muy cómodo estar trabajando de esa manera. De verdad que no es muy cómodo. Vamos a instalar este que es el OCSRP. Este básicamente nos ayuda a encontrar reportes de investigación y sobre todo asuntos periodísticos. A mí la verdad me ha ayudado muchísimo en cuanto a clientes en Estados Unidos e incluso en México también. Y en España. Se me ha pasado a decir también en España. Incluso nos aparece aquí de Movie Database, por si dice para buscar pivotes en las películas, actores y nombres de directores. Vaya, tenemos muchísimos 73. Esta tenemos IP Info, que es muy buena herramienta, también es nueva, que nos va a dar información acerca de una IP. Tenemos Kaspersky, que bueno, no la vamos a instalar porque pues básicamente no es de nuestro interés por ahora. Tenemos esta otra que es Little Sys, que sí nos interesa. Tenemos esta Login Soft, que también nos interesa, que es una herramienta específica de OSINT. Tenemos Interanalyze, que bueno, esta no la vamos a instalar, sin embargo analícenla ustedes. Tenemos por supuesto Java y Beanpound.
que si nosotros encontramos un correo electrónico, nosotros mismos podemos detectarlo desde aquí. Tenemos algunos otros que incluso no los había visto. Incluso aquí un geocoding que convierte las coordenadas en geolocalizaciones. Full Contact, que también es una muy buena página que necesita de API Key. También tenemos la API Key de este. Tenemos Flashpoint, que es una muy buena herramienta. La tenemos en Maltego Pro o Enterprise, yo le digo Maltego Pro. Y bueno, tenemos muchísimos y muchísimos, pues vaya, transformadores. Tenemos Sensis, que también es una muy buena página. Vamos a verla en la sección de OSINT sobre sistemas. Tenemos Abusa IP, que también es buena idea instalarla, pero nos pide API por supuesto. Y tenemos Casefile Entities, también esta le recomiendo instalarla. Nos arroja algunos archivos, sobre todo policiales, para investigar acerca de récords criminales, etcétera. De igual forma, lo que ustedes estén buscando pueden filtrarlo desde aquí. Breaches and Leaks, por ejemplo, tenemos varias. Esta Digital Shadows es muy buena herramienta, la tenemos. Y también esta la tenemos, Coffin Sense, que ya tiene bastante tiempo. Y como vemos, este tipo de herramientas son parte de la versión Pro. Es por eso que les digo que es muy, pues básicamente a veces necesaria la versión Pro. Tenemos, por ejemplo, identificadores personales, como les decía, People Moon, People, esta otra Full Contact, incluso Clearbit, que también necesita API. Esta creo que nosotros no la tenemos instalada. Muchísimas cosas que nosotros podemos encontrar. Algunas otros, por ejemplo, categorías, contraterrorismo, investigación criminal, por ejemplo, cibercrimen, crimen financiero, fraude y abuso. Tenemos bastantes transformadores que podemos ver. Así que bueno, ¿qué es lo que sigue después de aquí? Después de que nosotros ya tenemos nuestras herramientas. Bueno, Maltego se maneja a través de grafos. Un grafo es lo que vamos a ver a continuación. Solamente que me aparezca. Esto es un grafo. Con esto, a mí me gusta incluso que aunque no realicemos, por ejemplo, ninguna investigación con los transformadores de Maltego, me gusta llevar una administración de las pistas, de las evidencias, de los rastros que nosotros vamos obteniendo de determinado objetivo que nosotros estemos buscando, sea lo que sea. A la izquierda nosotros tenemos la paleta de entidades, la paleta de transformadores, que las quiero minimizar para que ustedes vean absolutamente todas las que tenemos. Tenemos todo esto. Cryptocurrency, esta nos ayuda pues incluso a detectar cadenas de bloques, por donde van pasando, etcétera. Servicios, eventos, grupos, infraestructura, localizaciones, malware, pentesting, personas, más personas, redes sociales, rastreo, transportación, armas, Wikimedia, personalizado, análisis pasivos, tecnología y links sociales. ¿Cómo empezamos a hacer una investigación? Bueno, si nosotros pues empezamos aquí, lo que a mí me gusta hacer generalmente es empezar
haciendo esto. Incluso déjenme mostrarles antes de esto. Tenemos System Advisor, People. Aquí lo tenemos, personal. Aquí nos ofrece básicamente la opción de iniciar desde donde queramos. Lo que siempre obtenemos, por ejemplo, de una persona primero, que es pues su nombre, su alias, básicamente su correo electrónico, una representación visual de algo. Básicamente ahí nos da incluso la descripción, un número de teléfono móvil, de residencia, de oficina, una frase, incluso un sentimiento. A mí me gusta empezar absolutamente todos desde aquí. Que me bajó. A ver, permítanme. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso nos pone de ejemplo a John Doe. ¿Qué es lo que nos dice? Pues bueno, first names. Digamos que estamos investigando a mí, Misael Sandoval. Si nosotros nos vamos aquí, tenemos propiedades, podemos agregarle alguna nota, atribuirle alguna cosa, etcétera. Nosotros sabemos dos nombres de Misael Sandoval. Nosotros sabemos también que tiene un alias. Este alias, por ejemplo, es M1000, que es mi alias, mi username, M1000. Y también sabemos que tiene dos correos electrónicos que nosotros hemos visto en este curso. Sabemos que tiene el correo electrónico que él mismo reveló, que es alemisael@hotmail.com, y sabemos también que tiene otro que es misaelsandoval501@hotmail.com. Ya tenemos varios datos, como vemos ya lo vamos desglosando y ya todo esto va apuntando hacia algún lado en específico. Ok, ¿cómo es que funciona, por ejemplo, esto? Bueno, nosotros vamos a ir moviendo y moviendo y moviendo cosas. Nosotros ya sabemos, a ver, déjenme moverlo aquí hacia otro lado. Esto lo vamos a mover también para acá. Básicamente esto es nada más que para que se vea un poco más presentable nuestra investigación, que muchas veces nosotros así hemos presentado nuestras investigaciones en un grafo de aquí mismo de Maltego, y no hay absolutamente ningún problema con que ustedes lo hagan o lo presentaran de esta forma. Así que ahora lo que vamos a hacer es esto mismo. Nosotros vamos a ir señalando para dónde es que va cada cosa. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a señalar los correos electrónicos hacia quién van dirigidos. Bueno, por ejemplo, en este caso ya sabemos el username. Si nosotros hacemos esto y lo pasamos para acá, lo acomodamos aquí de esta manera y acomodamos todo así. No sé por qué. Ok, aquí. Bueno, vamos a dejarlo así.
nosotros sabemos que este username apunta a Misael Sandoval, este correo apunta a Misael Sandoval y este otro correo apunta a Misael Sandoval. Obviamente ustedes pueden hacer sus propios grafos como a ustedes les guste más. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, si nosotros empezamos a seleccionar, por ejemplo, un correo electrónico, nosotros vemos que nos dice RunView o RunView. Básicamente esto lo que va a hacer es que nos va a decir los transformadores disponibles para este único criterio, por así decirlo. Por ejemplo, si nosotros le damos aquí, le damos a que corra absolutamente todos los transformadores que se pueda, le damos run y nos pide que aceptemos en Censis, le damos en remember. Tenemos que aceptar esto casi siempre solamente es una vez, la primera vez que usamos los transformadores y después ya no nos dice nada. Los certificados de Censis nos pide ahora. Vamos a ver si no hay ningún otro. Y tal parece que ya está listo. Van a empezar a correr los transformadores. Como ven ahí en la parte de abajo, empiezan a correr, empiezan a correr, empiezan a correr y van a empezar a salir información acerca de este correo electrónico. Como vemos ahí, empiezan a aparecernos cosas y más cosas conforme los transformadores que nosotros tenemos instalados. Incluso, fíjense, si se dieron cuenta, mi correo electrónico no es Hotmail, mi correo electrónico es Gmail. E incluso el propio Maltego nos detecta esto mismo, nos detecta que no existe este correo electrónico. Nos aparecen muchísimos datos como vemos aquí. Incluso aquí Hawaii Beanpound nos dice el mismo. No está listado con ninguna búsqueda, no ha sido tampoco vulnerado. Tenemos aquí pues un archivo en la nube, pero probablemente es un falso positivo porque este correo electrónico no existe. Entonces, por ejemplo, vamos a eliminar estos. Como lo hacemos, damos clic derecho en la cruz y listo. De igual forma nosotros podemos aquí mismo editarlo. Vamos a ponerle Gmail. ¿Y qué les parece si ahora sí corremos todos los transformadores? Incluso vamos corriendo transformador por transformador para que sea un poco más visual para ustedes. En la parte de abajo a la derecha nos aparece el progreso de los transformadores conforme van corriendo. Ahora nos dice, antes nos decía que el email no existía, ahora nos dice el email sí existe. Incluso lo vamos a borrar para no confundirnos. E incluso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nos da por ejemplo algunos tags de IP. Nosotros podemos ahí a la derecha ir agregando algunas notas, podemos fijar algunas cosas y nos dice que bueno, es por el Gmail, básicamente siempre los va a marcar como común. También el deliverability. Tenemos aquí ahora algo muy extraño, que nos aparece un Course Hero. Entonces incluso nos aparece aquí una URL bastante extraño. Incluso esto es un trabajo que yo había subido para la universidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Incluso, obviamente,
Maltego mediante sus dorks probablemente encontró esa búsqueda. Entonces nosotros ya tenemos pues un resultado muy concreto, y eso que solamente utilizamos los transformadores estándar. Vamos a ver qué es esto. Pues nos dice que el dominio Gmail no tiene mucha importancia porque obviamente lo conocemos. Y si nosotros de nuevo volvemos a dar clic derecho y por ejemplo ahora corremos el de Java y Beanpound, vamos a ver qué es lo que sucede. Nos dice que no ha sido vulnerado, no está listado con paste, así que no problema. Estos dos pues básicamente no nos sirven de absolutamente nada porque no nos arrojan ninguna información que sea de utilidad. Tenemos ya un parámetro, tenemos ya, bueno, ya viéndolo de un punto de vista un poco judicial o criminal, tenemos ya una pista. Ahora vamos a lanzarle, por ejemplo, otro de los transformadores. Muchas veces nos puede que nos aparezcan muchos resultados, o otras veces puede que no nos aparezca absolutamente nada. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Nos aparece generalmente algunos de estos transformadores nos aparecen resultados muy distintos a lo que buscamos, así que no se preocupen, solamente los borran. Y bueno, esto por supuesto que no tiene nada que ver conmigo para nada, pero bueno, nosotros vamos teniendo pistas y más pistas y más pistas. Nosotros sabíamos que este correo electrónico había sido vulnerado, así que ¿qué es lo que pasaría si por ejemplo ahora también corremos este transformador contra el otro correo electrónico? Nos dice el email si existe, tiene pues el dominio de Hotmail, que bueno, es información que básicamente no nos arroja absolutamente nada, pero bueno, pues podría ser importante remarcarlo en algunas ocasiones. Así que lo que vamos a hacer ahora, bueno, vamos a eliminar estos datos que no nos sirven de absolutamente nada. Vamos a volver a dar clic derecho, y si ahora damos en Java y Beanpound, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues ¿qué creen? Como efectivamente recordaban ustedes, ya nos había dicho que este correo electrónico se había visto expuesto en esta brecha de datos, en la brecha de datos de Wattpad. Así que, pues imagínense, ya nos dieron pues información que probablemente nosotros no teníamos. Obviamente nosotros ya hicimos todo esto manual y ya nos dimos cuenta de varias cosas. Sin embargo, bueno, por ejemplo aquí nos está especificando un dominio, sin embargo no nos está especificando el leak como tal. Así que lo que nosotros podremos hacer es, una vez que nosotros tenemos confirmado esto, nos vamos a otro lado. ¿A dónde? Pues a Java y Beanpound o a intelix.io a buscar la base de datos. Tenemos también varios otros datos más que nos quedan. Tenemos este, que es el username, es el alias, y le vamos a correr absolutamente todos los transformadores también para aceptar ya este tipo de términos y condiciones. Le damos en run
y nos van a salir muchísimas entidades. Solamente pues esperemos que no sean tantas para que no se nos atore tantísimo. Pero incluso como vemos nos dice algún registro por ahí de compañías en las Bahamas. Hay algo un poco raro. En Java y Bean Pound nos aparecen algunas cosas. Nos aparece por aquí algo de una frase. Si nosotros le damos doble clic, obviamente vamos a obtener las propiedades que nos aparecen ahí. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, nos arrojó un registro de una compañía en las Bahamas, podría ser, que nos dice que bueno, probablemente es una imagen TIFF. Sí, efectivamente es un archivo con esta extensión, así que incluso podríamos abrir el propio documento que nos dicen aquí. Vamos a darle en OK. Incluso esto lo podríamos hacer aquí mismo en Kali Linux, en nuestro propio navegador. Sin embargo, pues para que sea un poco más rápido vamos a hacerlo aquí y vamos a ver qué nos aparece. Les puedo decir que gracias a Maltego incluso descubrimos algunos archivos policiales, descubrimos algunos archivos de algunos hospitales, etcétera. Tenemos algo de un Registrar General's Department, algo un poco extraño. Vamos a la 2, tenemos un sello del 2011 y vemos aquí por qué fue la coincidencia, porque se está especificando aquí un 1000, así que no hay nada de que pues asustarnos, vaya. Así que regresamos aquí y vemos que absolutamente no encontramos absolutamente nada de el alias. Sin embargo, bueno, no está todo perdido. Recordamos, tenemos más datos, tenemos más cosas. Si nosotros ahora, pues bueno, le corremos aquí todos los transformadores a Misael Sandoval, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, probablemente nos arroje alguna respuesta, nos arroje algún resultado verídico o probablemente no. Esta es una de las cosas por las cuales no me parece excelente Maltego, porque en muchísimas ocasiones podría ser que nos arroje tantísimas cosas como estas. Por ejemplo, aquí nos está arrojando algunos números de teléfono que dice ser que podrían estar relacionados conmigo. Incluso aquí, lo mismo que nosotros hacíamos con los docs, empieza a buscar en Instagram, en YouTube y en algunas otras páginas, en Facebook, en LinkedIn, e incluso arroja algunos números de teléfono que ninguno es el mío. Y bueno, estos correos electrónicos por supuesto tampoco. Así que nosotros ya tenemos un trazado de eventos. Esto es otra de las cosas que vamos a ver un poquito más a fondo y un poco de forma más organizada en lo sucesivo. Nos están apareciendo no tantísimos resultados como nos gustaría, probablemente por una sola razón. Bueno, permítanme borrar esto. Y es que yo tengo el modo de privacidad un poco más cuidadoso. Obviamente, pues esta búsqueda contra mí no va a generar sospecha, pero si fuera en contra de alguna otra persona, puede que sí se genere algún tráfico de red adicional. Entonces esto podrá llevarnos pues a meternos en algún problema. Nosotros, conforme a esto, por ejemplo,
tenemos aquí Misael Global, que sabemos que es hombre. Pues tenemos otro posible nexo, otro posible vínculo. Si nosotros lo comenzamos empezamos a hacer eso, un trazado de eventos, como lo tenemos aquí, tenemos tags, una conversación, etcétera. Por ejemplo, déjenme revisar dónde está. Para especificar el número de teléfono, es que me parece que es únicamente para indicar qué tipo de teléfono tiene, nada más. Pero incluso nosotros podemos, como vemos aquí con los mismos transformadores, especificar, por ejemplo, alguna compañía. Por ejemplo, incluso es más, nosotros sabemos que este señor trabaja en una empresa que se llama Exercise That. Entonces incluso ya tenemos aquí un vínculo, ya tenemos aquí un nexo. Y así podemos ir trazando evidencias, podemos ahora correrle algunos transformadores para ver si hay algún, no sé, algún archivo donde aparezca. Podemos especificar la ciudad, podemos especificar el estado, una escena del crimen, incluso una iglesia, un área. Cuando aquí ejecutamos las entidades sobre la empresa, no nos aparece absolutamente nada, y eso también puede pasar. Podemos especificar una localización, podemos especificar una prisión, una tienda, podemos especificar, por ejemplo, un empresario, un niño incluso, un traficante de drogas, un líder de una banda, un miembro de una banda, un servidor público, como se les conoce aquí en México, un juez, un policía, un abogado, un terrorista, un líder de terrorismo, un documento, un número de teléfono, como lo vamos a especificar aquí a continuación. Vamos a ponerle 52 33 22 54 53 01, que ese es mi número de teléfono, y incluso vamos a ver si nos arroja alguna cosa si nosotros le corremos los transformadores que tenemos. Tenemos pues vaya, incluso algún tweet que nosotros le podemos especificar, algún serial de un certificado HTML, algún carro, incluso es que podemos hacer un trazado total de evidencias. Por eso es que me gusta tanto usar Maltego para ese tipo de cosas. Incluso por aquí estoy viendo que ya nos aparece una banderita de México, así que quiere decir que consiguió algún buen resultado, algún resultado real probablemente. Vamos a esperar a que termine de cargar, porque como vemos cargó 78 entidades. Vamos a esperar unos momentos más. Inclusive podemos especificar armas, explosivos, RPG. Como vemos, hay muchísimos registros, e incluso nos aparece la ubicación de mi número de celular, que es Guadalajara, México, efectivamente.
Vamos a ver si nos aparece alguna otra cosa. Como vemos, empieza a buscar en algunas otras páginas. Empieza a ver en LinkedIn. Empieza a buscar aquí en algunos otros documentos que nosotros podremos pues especificar o ver sin ni siquiera salir de aquí mismo de Maltego o sin necesidad de abrirlos, porque vemos que la mayoría de estos, incluso lo más probable es que no tengan nada que ver. Vemos que la compañía es Telcel Radiomóvil Dipsa, lo cual es cierto. Ya tenemos más datos, así que bueno, vaya, es bastante completo. Y bueno, por supuesto que se van adjuntando y adjuntando y adjuntando más y más herramientas conforme va pasando el tiempo y conforme van actualizando Malteo. Y así es como nosotros estaríamos haciendo también un trazado de evidencias. Con esto mismo nosotros ya tenemos pues básicamente un seguimiento de los hechos de la mayoría de datos que nosotros tenemos. Vamos a eliminar esto y vamos a dejar lo que nosotros consideremos que podría ser cierto. Tenemos archivos de la Corte Federal de los Estados Unidos. Probablemente, pues bueno, vamos a ver esto. Protección financiera del consumidor. Así que no, bueno, esto creo que tampoco, no creo que sea relevante. Debe de tener alguna relación con el número. Como vemos, la mayoría de documentos son de Estados Unidos. Y es básicamente lo que les menciono. Nos dice que es un dispositivo inalámbrico y que está activo también. Incluso aquí estoy viendo que nos dice algo de HBG Gary Leaked Emails. Tenemos, bueno, muchísimas y muchísimas opciones. Tenemos algo que nos dice un declarador. La verdad no sé a qué se refiera. Muy probablemente la mayoría de información tenemos que estarle eliminando y eliminando hasta que nos encontremos con alguna información que pueda ser cierta. Nosotros aquí, como vemos, ya tenemos un trazado de evidencias pues total, vaya. Vamos a eliminar estas otras y con eso yo creo que terminamos. Así que bueno, esta es una de las formas. Nosotros no estamos viendo absolutamente todos los transformadores. Como ustedes ven, la mayoría de datos, pues bueno, nosotros ya los habíamos conseguido de forma manual. Solamente que aquí nos estamos ahorrando muchísimo trabajo. Como ustedes ya vieron, lo hicimos en 15 minutos, 20 minutos, media hora. Ahora, como se los estoy explicando, pues es muy largo, muy tedioso, pero después ustedes lo harán en 5 minutos, 10 minutos máximo. Entonces, muchas veces puede resultar de mayor facilidad hacer el trabajo de doxeo de esta manera. Sin embargo, yo les recomiendo primero hagan su trabajo de doxeo manual. Primero apliquen todos los conocimientos de forma manual y después se ponen a buscar con una herramienta ya un poquito más automatizada. Porque bueno, la verdad no le veo muchísimo caso que se la pasen utilizando este tipo de herramientas donde a lo mejor la información es cierta o tal vez no es cierta. Nosotros ya tenemos una ubicación, tenemos la compañía, que el número de teléfono es válido, que está activo y que es inalámbrico. Obtuvimos también aquí un documento filtrado acerca de mí. Obtuvimos también que este correo electrónico se ve expuesto en la base, en una brecha de base de datos. Y bueno,
muchísimas otras cosas que podríamos descubrir si tuviéramos otros transformadores. Y además les recuerdo, lo tengo en modo pues un poco más conservador. Así que bueno, este es Maltego y les recomiendo que lo usen, por supuestísimo que sí. Es una excelente herramienta, sin embargo el único detractor de todas las herramientas, les repito, es que básicamente no están diseñadas para nosotros latinoamericanos. Se basa básicamente en Europa, en Asia incluso, y en Estados Unidos. Ustedes pueden guardar incluso este mismo grafo dando clic en Save Graph en la parte de arriba a la izquierda, lo guardan y se los va a guardar en un formato MTGL para que después lo puedan volver a abrir. Yo lo voy a guardar y le voy a poner trazado de investigación sobre Misael. Hay un poco de retraso en la página y es por eso que aparece a veces en mayúsculas. Incluso se puede encriptar. Bueno, en este caso para mí no es tan importante encriptarla, pero si estuvieran haciendo un trabajo de investigación, sí sería importante que ustedes la encriptaran. Le damos en Save. Se nos va a comenzar a guardar y listo. Solamente cerramos y bueno, esto sería todo sobre Maltego. Esto sería todo sobre nuestra parte de USINT bajo datos personales. Nos faltaría la sección de detracing. La sección de detracing la vamos a ver en la clase, en la siguiente clase, y vamos a empezar a ver el USINT sobre sistemas. Básicamente queremos ya terminar esas dos secciones en esa misma clase. Esperamos que lo consigamos para no retrasarnos, porque como vemos ya nos falta la parte de ingeniería social y la elaboración del reporte, que eso se podría ver básicamente en una clase. Así que ahí también falta lo de foca y los metadatos, así que ahí se iría incorporando para esa sección. En la semana les vamos a mandar el tutorial, les vamos a grabar un tutorial de cómo instalar foca para que ustedes realicen la práctica a la par de nosotros. Así que bueno, sin más preámbulo, sin más cosa, me despido. Espero que les haya gustado la clase. Igualmente, si tienen alguna pregunta pueden hacerla, es el momento de que la hagan. Y también coméntenme qué les pareció Maltego, qué les parecieron algunas de las herramientas que vimos. Yo sé que bueno, esto es básicamente estarles compartiendo información y conocimiento de otras personas. Sin embargo, muchas veces no sabemos dónde buscar y es por eso que se los facilitamos de esta manera. Así que bueno, las siguientes secciones, por ejemplo el detracing, es absolutamente de nosotros. Eso es conocimiento inédito si lo quieren ver de esa forma. Así que esperen con muchas ansias esa clase, porque va a estar muy buena. Les dejo de compartir pantalla. Y les repito, si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Les digo, examen de la clase número 3. Yo creo que no va a haber. Incluso pues mejor los voy a dejar descansar. Y nos vemos en el examen de esta clase, la número 4. Aproximadamente, les digo, van a faltar yo creo 1 o 2 clases. Aproximadamente. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Espero que la hayan pasado bien. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Y sobre todo que lo pongan en práctica y sigan investigando,
sigan descubriendo, hagan sus propias investigaciones, no solamente se queden con lo que yo les estoy diciendo, investiguen, 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 y así es como realmente se hacen los buenos doxers, los buenos investigadores. Así que, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? Supongo que sí. Todo claro, muchas gracias. Sí, por nada. Así que bueno, yo me despido. Espero les haya gustado la clase y la hayan pasado bien. Y bueno, pues nada, les deseo muy buenas noches. La clase va a estar disponible el día... Voy a intentar incluso subírselas el día martes o miércoles. Incluso vamos a ver si el día lunes ya está lista. Ya tenemos nuevo editor. Así que buenas noches y un gusto estar como siempre aquí instruyéndoles. Nos vemos.
colocamos y bueno, listo.